Maite y amigos, te habla Alfie y te habla Mari. y bienvenido a otro episodio de Maite y amigos. Ya sé que ustedes nos extrañaron mucho, especialmente a la linda profesora Mari. Pero, como quería decir amigos, bienvenido a otro nuevo episodio. Y este es un episodio muy especial porque hoy hablamos de nuestra bebida, no solo nacional, pero patrimonio cultural, el tereré. Ahora, en este episodio vamos a hablar de varios datos, teorías, te vamos a mostrar también cómo preparar el tereré y las variaciones que también hay en el mundo. Esta bebida es algo que trae mucho orgullo a nosotros los paraguayos. Bueno, sinceramente soy un guaranqui, pero ese es otro tema. Sigo aprendiendo el español y el guaraní como intento. Y Mari me está enseñando de vez en cuando. Si ustedes me escuchan mi acento un poco raro o me escuchan algunas veces me fallan las palabras de español, es porque sigo aprendiendo cada día. Intento hablando este idioma que no estoy muy acostumbrado. No es mi idioma nativo, pero intento. Todos los días se aprende algo. Sí, totalmente. Siempre. Bueno, amigos, esta bebida nacional que tenemos, el tereré, como Mari te mostró, que también viene con varios diferentes hierbas medicinales que se conoce como poña. No. ¿Cómo era? Poja ñaná. Ahí Muy bien. está. O yuyos, más simple y más fácil para decir, que la mayoría conocen. Es una bebida muy barata, refrescante, que hace con mucho hielo y con hierbas medicinales y tienen varias propiedades sanas. ¿Por qué es sana? Es sana porque las hierbas que hay adentro de eso te hace sentir más relajado, refrescado. También es una bebida que tiene varias diferentes vitaminas en este. La hierba mate tiene varias propiedades. Más las hierbas medicinales, más beneficios otra vez para el organismo, ¿verdad? Esta bebida tradicional se comparte con las amistades, en el trabajo, en la oficina, en la cancha de fútbol, si están jugando después de un partido, en toda diferente variedad de bebida. Es una bebida para compartir con la familia con todas formas. Es una bebida que conecta a todos los paraguayos como seres humanos. No importa las clases, si sos rico, pobre, hombre, mujer, blanco, negro, niño, adulto, no importa. Lo que importa es que compartís con tus amistades, tu familia, y nosotros estamos compartiendo con ustedes esta bebida nacional de Paraguay. Y también queremos decirte y comentar que esta bebida, lo siento Mari, voy a hacerlo. No. Lo voy a hacer. No. Nunca uno tiene que hacer eso. Si ustedes hacen esto, van a ser odiados de por vida. No. ¡No! ¡toma! ¡Mira! ¡Ódiame! Bueno, ahora que hice eso y Mari, obvio, muy obvio, me odia con todo. Vamos a hablar un poco de la historia acerca de tereré. Y no se olviden, por favor, para comentar ahí en los comentarios abajo acerca de las diferentes historias que ustedes conocen. También, si son nuevos a este canal, no se olviden a suscribir, porque nosotros tratamos de alzar por lo menos un video cada semana o cada otra semana. Sí. Depende, porque obvio, para nosotros tenemos nuestra vida y seguimos tratando de crecer este canal, y también tomamos varias diferentes ideas que ustedes dan a nosotros y tratamos de producir más episodios acerca de esas ideas. Exactamente, seguimos trabajando, como siempre le decimos, buscando algún tema para hablar. Es difícil de repente por la vida laboral que uno lleva acá, pero todo se puede. Bueno, volviendo al tema del tereré, que ya arreglé, por cierto, lo que acaba de hacer este muchacho. Bueno, hay varias historias o teorías del tereré, ¿verdad? Son varias, ya ustedes van a decidir cuál les convence más, ¿verdad? Esta bebida viene de nuestros indígenas guaraníes, que ellos lo tomaban
durante el siglo XVII, ¿verdad? Que los jesuitas luego empezaron o descubrieron los beneficios que tiene la yerba mate y les encantó, ¿verdad? Se quedaron maravillados. Porque la yerba mate les daba energía o vigor y les saciaba más la sed, ¿verdad? Esa es una de las teorías. Después viene la siguiente teoría, que se les relaciona con los mensú. Estos eran los esclavos que trabajaban en los yerbales en el Paraguay y en el noreste argentino durante los siglos XX más o menos, ¿verdad? Sí. Ellos tomaban mate, pero en este caso sería mate pero con agua fría, porque tenían prohibido encender fuego, porque si eran descubiertos por los capataces, eran torturados. Y la otra teoría es durante la guerra del Chaco entre Paraguay y Bolivia, que nuestros combatientes no podían encender fuego porque iban a llamar la atención del enemigo, entonces tomaban con agua natural, ¿verdad? La otra teoría es que como no había agua en el lugar, usaban su orina. Entonces con las hierbas medicinales o con la hierba, ellos tapaban el sabor de eso. O sea, son varias teorías, bastante largo, o sea, es una historia bastante larga que uno nunca termina de descubrir acerca de los diferentes datos y a dónde. Exactamente, pero lo que te podemos contar mientras tanto de cómo se originó es eso, que ya es bastante tiempo ya que estamos tomando esta deliciosa bebida. Y también acerca de algo que es muy interesante de los datos, es que también hay varias variaciones que Mari conoce más acerca de... Sí, tenés razón. Hay varias variedades de tereré por los inmigrantes ucranianos y rusos, ¿verdad? Uno de ellos es el tereré ruso, que se toma en vez de agua, toman con jugo cítrico, de alguna fruta cítrica. Luego está el tereré polaco, que también descubrí, que se toma con leche fría endulzada. Leche fría endulzada. Y también entonces eso también llama la atención a otro episodio que podemos hacer en el futuro, que es acerca del mate dulce. Sí, que todavía no le comentamos sobre eso. No. Pero es mate dulce, pero caliente. Sí. Bueno, con eso, amistades, te vamos a decir, ahora vamos a mostrar el porción de cómo se prepara el tereré. Y si ustedes de verdad están interesados después de este episodio a aprender más culturas, cómo hacer, hay varias veces, van a tener varias oportunidades acerca de cómo no solo preparar el tereré, pero también otras comidas, bebidas típicas de Paraguay. Bueno, amigos, les dejamos ahora para ustedes ver cómo Mari prepara el tereré, y también después ustedes pueden irse a un mercado, buscar un poco de mate y también hacer su tereré y compartir con tu familia o amistades en la casa. Así, para disfrutarte del rico sabor que tiene el tereré, el refrescante que es, el frío que es, para aguantar el verano, que nosotros en guaraní decimos jacú, ¿verdad? Jacú. aunque igual haga frío, el paraguayo igual toma tereré. O sea, no importa cuándo, dónde, cómo, tomamos tereré. Aquí pueden observar los materiales e ingredientes que utilizaremos para la preparación de nuestro tereré. Tenemos la hierba, tenemos los cubitos de hielo, tenemos las hojas de menta y, valga la redundancia, el termo y la guampa. También utilizaremos un morterito para machacar nuestra hierba. Como pueden observar, aquí estamos eligiendo las hojitas de menta para machacarlos y ponerlos a nuestro termo. Te cuento un poco de la historia de que los nativos hacían su hierba de las hojas de la planta Ilex paraguayensis. Estas hojas eran secadas a fuego lento por varios días. Luego ellos lo machacaban y lo maceraban por un buen tiempo. Luego lo colocaban en un recipiente de barro o en la mitad de un porongo. Esto luego ellos lo cebaban con agua natural o caliente. Esperaban que la morra baje al fondo, así flotando en los palillos de la superficie de la infusión. Luego se pasaban de mano a mano para compartir y ellos filtraban los palillos con el labio superior o con los dientes. En esa época no usaban bombilla.
y fueron los conquistadores españoles los que introdujeron la bombilla. Continuando con nuestra preparación, ya tenemos aquí la menta machacada, vamos poniendo los cubitos, obviamente cada uno va a ir poniendo como le guste, como te estuvimos contando. Hay varios remedios medicinales que podemos utilizar. Disculpen, hierbas medicinales. Procediendo con nuestro tereré, aquí vamos poniendo los cubitos de hielo. Obviamente en tu casa, como vos tengas el tipo de hielo que quieras, en cubo, en barra o como a vos te parezca mejor. También otra opción que te damos para el tereré es el limón. El limón que tengas puedes utilizarlo para que le dé un toque refrescante. También te contamos que fueron varios los aspectos para que floreciera el tereré. El clima siempre caluroso, entonces el agua se mantenía en cántaros. Era más fácil consumir agua natural que calentarlo, y es así donde aparecen los mensúes que tenían prohibido calentar agua en las contiendas chaqueñas, ya que el fuego era un elemento delatador. Podemos terminar diciendo que el mate y el tereré son de origen precolombino, PAGIC, que fue antes de la conquista, pero sin bombilla. El auge del tereré se dio en las misiones jesuíticas, luego en los mensú, y esto lo llevaron a la guerra del Chaco. Se volvió obligatorio su consumo, dándole su importancia. Al término de la contienda chaqueña, el tereré invadió todo el territorio paraguayo, porque los combatientes se encargaron de expandir en todo el país. Como pueden observar, terminamos de cargar el agua. Entonces, en resumen, decimos que el ritual empieza con un detalle súper importante, que es elegir las hierbas medicinales. Una vez que tengamos toda machacada, tengamos ya en el termo, todo cargado, entonces procedemos a cargar la hierba en nuestra guampa. Hoy en día tenés una variedad de hierbas. Uno puede ir al supermercado y encontrar diferentes tipos. Ya depende de cada uno el sabor que elija. Otro detalle importante son las bombillas. Como pueden observar, hay diferentes bombillas. Una vez cargada toda la hierba en la guampa, como pueden observar, de esta forma, poniendo a un costado la bombilla y cargando, pero no completamente la guampa, aproximadamente 3/4. Una vez que tengamos la hierba en la guampa, cebamos el primer mate, como se dice. Este primero se le ofrenda al famoso Santo Tomás o Paisume, que es considerado el santo patrono de la yerba mate. Hay que aguardar algunos minutos hasta que la hierba seca absorbe casi todo el líquido, humedeciéndose. Así se interpreta que Santo Tomás ya bautizó la bebida y luego se procede a tomar el tereré sin pausa alguna. No te olvides que puedes consumir un alimento antes del tereré, que nosotros lo llamamos el famoso tererérupa. ¡Qué rico tereré! Alfie, ¿querés tomar? Sí, yo quiero tomar para compartir con nuestros amigos virtuales. Y para los que no saben, anímense para prepararlo. Maite y amigos.